Bueno, pues muchas gracias por venir. Otra vez, tanto a las caras habituales como a las nuevas. Llega ya a la charla número 3, ¿no?, de este ciclo de 4, el ciclo Mirando al Cielo de este año, que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, junto con el Aula de Astronomía de la Universidad de Córdoba y con la Agrupación Astronómica de Córdoba. Ya comentaba yo en la charla anterior que, como yo pertenezco al Departamento de Física de la Universidad de Córdoba, a la Agrupación Astronómica también, y colaboro con el Aula de Astronomía, pues soy una persona indicada para presentar el ciclo, aunque no para darlo. Este año hemos querido centrarlo en el fenómeno del trío ibérico de eclipses solares. Los años 2026, 27 y 28 pasan eclipses solares centrales por la península ibérica, y eso va a ser el bombazo mediático y educativo, cultural, científico y de todo. Así que vale la pena irse preparando. Y ahí se enmarca este ciclo de 4 conferencias en las que queremos cubrir todos los aspectos relevantes del fenómeno. Ya tuvimos una charla sobre, que fue la primera, sobre eclipses históricos en España, incluyendo incluso el trío de eclipses anterior a este, que no fue tan llamativo como el de ahora, pero no estuvo mal, que nos lo contó Leonora Ana Hernández el primer día. La semana pasada tuvimos una charla algo más clásica sobre los mecanismos que hacen que funcionen los eclipses de Sol y de Luna. La semana próxima tendremos la charla final en la que hablaremos de cómo hay que observar un eclipse de Sol total o anular. ¿Qué podemos esperar ver? O sea, una charla ya más práctica. Bueno, vale, pues yo por Córdoba pasé el del 28, ¿no? Pero si quiero ver que es anular, pues ¿cómo lo veo, no? O si voy a desplazarme a Burgos o a Cádiz en el del 26 o el 27, ¿cómo hago para observarlos con seguridad y bien? ¿Y qué puedo esperar ver? Eso será la semana que viene. Pero esta, y cubriendo todos los aspectos de los fenómenos de los eclipses, y siguiendo la obsesión que ya llevamos desde hace años en comunicación de la ciencia, de relacionar la ciencia con todas las ramas de la cultura, pues en esta charla Miguel Querejeta Pérez, aquí presente, nos va a hablar de eclipses que cambiaron la historia y su reflejo en el arte, con una componente destacada de interacción entre la ciencia del cielo, la astronomía y la cultura, en su sentido más amplio. Esto es algo que no tenemos que perder de vista cuando comunicamos ciencia. Y últimamente yo creo que lo hacemos cada vez más y mejor. Pero yo me acuerdo en los años 80, la gente de ciencia que se mezclaba con asuntos de literatura, pintura o incluso mitología, estaba hasta mal vista, ¿no? O sea, que estamos avanzando. Miguel Querejeta Pérez es vasco, pero estudió la licenciatura en física en la Universidad Complutense de Madrid. Luego hizo el doctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, en Alemania. Y luego tuvo la capacidad para sacar una oposición al Cuerpo de Astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional, donde sigue trabajando actualmente, allí en Madrid. Aparte de su dedicación científica, que ha estado centrada, al menos desde la tesis doctoral, en el área de la radioastronomía, pues una persona con amplios intereses culturales y literarios. Prueba de ello es la charla que nos va a dar hoy y también algo que puede ya irse anunciando, aunque no tengamos fecha exacta. Y es que a principios del año que viene, si todo va bien y no es sorpresa, con Inés Pérez Teresa, que es una especialista en historia del arte, publicará Miguel Querejeta también, o sea, con Inés, ¿no?, un libro sobre astronomía y arte, o arte y astronomía, un gran libro ilustrado. Si os interesa lo que vamos a oír hoy, ya sabéis, el año que viene ya os pasaremos dónde adquirir la obra, cuando salga. Pues todo tuyo, Miguel. Muchísimas gracias, David, por la presentación y gracias a la Universidad de Córdoba y la Agrupación Astronómica por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Desde la noche de los tiempos, el ser humano se ha sentido fascinado por el cielo estrellado y se ha sorprendido y a veces asustado por fenómenos que venían a perturbar la calma de los cielos. Por ejemplo, la aparición de una nueva estrella, una supernova, de un cometa o, por supuesto, la aparición de un eclipse, el suceso de un eclipse.
Los actores que participan en los eclipses de forma activa, el Sol y la Luna, han llamado la atención del ser humano poderosamente desde nuestros ancestros más primitivos, no solamente porque son elementos muy brillantes en el cielo y muy llamativos, sino también porque son esenciales para la vida. Aquí podemos ver dos piezas de la Edad de Bronce, europeas. En el lado izquierdo, el disco celeste de Nebra, que es posiblemente la representación portátil más antigua que conservamos del cielo. Fue encontrada en el año 1999 en Nebra, en Alemania del Este, y pues como pueden ver aquí, se remonta, creemos, al comienzo del segundo milenio antes de nuestra era. Vemos claramente representados el Sol, la Luna. Entre ellos hay 7 puntitos que creemos que pueden representar las Pléyades, y debajo hay una línea curva que pensamos que representa una barca solar. Y es que muchas civilizaciones tempranas, como vamos a ver a lo largo de la charla, pues imaginaban el Sol transportado en el cielo por una barca. Ese era el caso también de los egipcios. En el lado derecho, en cambio, vemos una pieza de la Edad de Bronce nórdica que fue encontrada a comienzos del siglo XX en Trundholm, en una isla de Dinamarca, por un labrador que estaba trabajando el suelo, estaba arando el suelo en la tierra, y de pronto encontró esta pieza tan curiosa en la que vemos el Sol transportado por un carro tirado por un caballo. Era, bueno, pues el elemento de transporte habitual en el segundo milenio antes de nuestra era en esa región nórdica, y ellos imaginaban el Sol por el cielo transportado de esa manera. Vamos a viajar ahora al antiguo Egipto, al Egipto de las pirámides y los faraones. Para situarnos un poco, me gustaría comenzar con una pequeña línea del tiempo para darnos cuenta de que la historia del Egipto antiguo abarca en realidad un periodo muy extenso de tiempo, más de 3 milenios, comenzando por el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, que es cuando se desarrollan pues, las grandes pirámides, es la época de faraones como Keops o Kefren. Seguido por el Imperio Nuevo, cuando ya dejan de construir pirámides, hablamos de la época de Nefertiti, de Tutankamón, de Ajenatón o de Abu Simbel, como vemos aquí, construida por Ramsés II, un faraón del que se dice que construyó más obeliscos y estatuas que todos los demás faraones juntos. Pero es que después de esta época, digamos, más conocida del Antiguo Egipto, hay un periodo tardío, parcialmente bajo dominación persa, seguido por un periodo helenístico, después de la conquista por parte de Alejandro Magno, y un periodo romano. Y en esta última época es donde aparece un elemento crucial para la interpretación de todo lo anterior, que es la piedra de Rosetta, que permitió a Jean-François Champollion descifrar los jeroglíficos y acceder así a varios milenios de registros escritos. Pues bien, resulta que en toda esta primera época de aquí, los registros egipcios antiguos no nos dan constancia de ni un solo eclipse. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿es posible que en más de 2000 años de historia en Egipto no ocurriera ningún eclipse total de sol, por ejemplo? Pues nada más lejos de la realidad. Como vamos a ver a continuación, hubo unos cuantos eclipses, pero creemos que por una cuestión de superstición no los registraron. Parece que los egipcios pensaban que los eclipses traían mala suerte, y hablar de ellos traía mala suerte, y por eso no dejaron registros escritos sobre ello. El primer registro de un eclipse en Egipto se remonta ya al periodo tardío, a comienzos del siglo VI, en el siglo VI antes de nuestra era, en el periodo ya saíta, justo antes de la conquista persa. Por situarnos un poco desde un punto de vista mitológico, en Egipto pensaban que una diosa, la diosa Nut, sostenía el firmamento y tragaba cada noche el sol. Durante la noche el sol viajaba por el interior del cuerpo de Nut, que al amanecer volvía a dar a luz al sol, dando así lugar al nuevo día. Así entendían los egipcios la alternancia entre día y noche. Y aquí podemos ver a Nut arqueada, representada en este techo de la tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes. En la cosmogonía egipcia más conocida, en la llamada cosmogonía heliopolitana, asociada a la ciudad de Heliópolis, el primer dios era Atum, que era una especie de demiurgo, el dios que ponía en funcionamiento todo lo demás, que surgía del océano primordial en una colina, que será luego lo que representarían ellos como las pirámides, el Benben. Resulta que Atum tuvo 2 hijos, Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. Y estos 2 dioses dieron a luz a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo.
Resulta que Geb y Nut, el cielo y la tierra, estaban enamorados, pero su padre, celoso, quería impedir ese amor entre hermanos, se interponía entre ellos y eso explicaba, según esta cosmovisión egipcia, la separación entre el cielo y la tierra. El aire se interponía entre esos dos hijos. Después, Geb y Nut pues, dieron lugar a unos cuantos hijos que conforman este panteón politeísta del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto pues, creían en un gran número de dioses. En particular, tenían varias manifestaciones del sol como deidad. La más conocida de ellas es Ra, que podemos ver aquí viajando por esa barca solar que comentaba antes, al igual que en el carro solar de Trundholm, pero tenían también la manifestación del escarabajo Kepri o Gepri, que representaba el sol naciente, ese escarabajo pelotero elevando un disco solar hacia arriba, que era el sol del amanecer. Y por último, el propio Atum, de forma un poco más oscura, podía asociarse con el atardecer, con el sol del final del día. Vamos a hablar de un faraón fascinante, de Akenatón o Agenatón. En este caso lo vemos adorando a Atón, el disco solar, y es que Akenatón instaura un culto monoteísta en Egipto por primera vez. Intenta acabar con ese politeísmo y poner en su lugar la adoración de un único dios, el disco solar como tal, digamos como elemento natural, como elemento físico. Y esto irá asociado a un cambio radical en la política de Estado. Cambiará el lugar de la capital, toda una serie de cambios bruscos que nos planteamos, bueno, ¿por qué ocurrieron? Y vamos a ver ahora que puede que tuvieran relación con un eclipse. Por cierto, Akenatón era el marido de Nefertiti, que da lugar a esta maravillosa representación escultórica que está en el Neues Museum de Berlín, y que dio lugar además a un arte muy peculiar, el llamado arte de Amarna, un periodo histórico muy concreto en el que hay bastantes innovaciones estilísticas en el arte egipcio que se había mantenido pues, muy homogéneo hasta ese momento. Por si fuera poco, a Akenatón se había cambiado también el nombre. A él le tocaba llamarse Amenhotep IV, porque era hijo de Amenhotep III. Pero de la noche a la mañana, como comentaba, instauró este culto monoteísta por el sol, cambió de lugar la capital y creemos que esto pudo tener que ver con un eclipse total de sol, en particular este de aquí, que fue visible el 14 de mayo de 1338 a.C. desde una franja que cubría la zona central de Egipto. Este eclipse había sido precedido por otro eclipse que había sido visible como anular en Tebas unos pocos años antes. Tebas era el lugar en el que estaba situada la capital de Egipto por aquel entonces y según algunos estudiosos de la astronomía en el Antiguo Egipto, como Juan Antonio Belmonte, pues este eclipse podría haber sido interpretado como una señal divina. Imaginemos que si Akenatón había instaurado el culto del disco solar como elemento monoteísta, de pronto en su capital el disco solar pasa a ser un anillo, lo interpretó como una señal y le habían llegado noticias de que poco después, unos pocos años después, en una zona despoblada del centro de Egipto se había hecho de noche, el sol se había ocultado por completo. Bueno, pues según esta hipótesis, esa sería una especie de señal divina que le indicaba a dónde tenía que mover su capital. Y lo que sabemos es que de la noche a la mañana movió la capital de Tebas a Amarna, un lugar totalmente despoblado, en medio de la nada, en el que construyó esa nueva capital para adorar a Atón, el disco solar. Como he comentado, en el resto de la historia del Egipto faraónico hasta el siglo VI a.C. no hay ninguna mención explícita a los eclipses, pero en este caso sí que podemos pensar que ese eclipse motivó ese cambio de capital, pero después se borró de todos los registros por esa superstición. Es un tema totalmente tabú del que no se podía hablar. Vamos ahora a desplazarnos de Egipto a sus vecinos del creciente fértil, Mesopotamia. En el siglo XIX se produce una eclosión en el orientalismo, en el interés del mundo occidental por Oriente y en particular un gran impulso a la arqueología en Oriente Medio. En particular, investigadores como Austen Henry Layard hizo una serie de excavaciones intentando buscar la antigua capital, Nínive, y encontraron pues, joyas como estas que vemos aquí, el palacio de Nimrud. Y esto pues, dio lugar a que todos estos elementos se pusieran muy de moda, es un boom de lo que se ha solido llamar la asiriología. Pero es que además de esculturas encontraron esto,
cientos y cientos, miles y miles, de hecho, de tablillas con escritura cuneiforme, que una vez descifradas nos permitieron entender, igual que la piedra de Rosetta nos había abierto las puertas a entender la historia de Egipto, pues entender la historia de todas las civilizaciones que habían poblado esa zona entre el Tigris y el Éufrates. Esta historia discurre en paralelo a la historia del Antiguo Egipto, comenzando ya por el año aproximadamente 3000 antes de nuestra era, cuando en el sur de esa zona de Mesopotamia se asientan los sumerios, que hablaban, por cierto, una lengua no semítica, a diferencia de los acadios, con los que acabarán por fusionarse en el norte. Eran, por lo tanto, tribus racial y lingüísticamente bastante distintas, pero que acaban, en este caso, por amalgamarse, dando lugar pues, al antiguo imperio de Babilonia, la famosa Babilonia. Por otra parte, hacia la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era, en el norte empiezan a tomar una importancia cada vez mayor los asirios, que acabarán dominando la zona. Y por último, tras la caída de estos, en el año 612 antes de nuestra era, con la destrucción de Nínive, pues de nuevo toman importancia los pueblos del sur, en este caso los caldeos. En el imperio caldeo, después un periodo bajo dominación persa y por último un periodo, el periodo seleucida, bajo dominación griega, tras la conquista por Alejandro Magno. De forma genérica, sobre todo cuando hablamos de astronomía, estos últimos periodos, el caldeo, persa y griego, se denominan como periodo caldeo. Hablamos de astronomía caldea. Y esto es importante porque quizá algunos de ustedes hayan oído decir que en Babilonia predecían eclipses, en Mesopotamia eran capaces de predecir eclipses. Bueno, lo cierto es que eran capaces de predecir eclipses solamente en este último periodo, en ya la segunda mitad del último milenio antes de nuestra era, por estos astrónomos caldeos. Pero sí que tenían registros de eventos astronómicos y de eclipses desde mucho antes. Aquí vemos algunas representaciones artísticas de elementos astronómicos, como la luna, en este sello en el que vemos la luna creciente, y también en este kudurru, que es una estela, una piedra, que está decorada con grabados y que era empleada a modo de documento legal. Y aquí, en esta caliza, pues vemos algunos elementos como la luna, el sol, lo que creemos que podría ser Venus, y una banda con una serie de animales. Bueno, estos animales son las constelaciones del zodíaco, y es que el zodíaco tenía su origen en Mesopotamia, por esta civilización. Algunos documentos en forma de tablilla muy interesantes, como el Mulapin, del que vemos un detalle abajo a la derecha, nos informa sobre este conjunto de constelaciones, estrellas y ese conocimiento astronómico en Mesopotamia en el segundo milenio antes de nuestra era. Y otro conjunto de unas 70 tablillas, que se conoce como el Enuma Anu Enlil, nos informa sobre predicciones astrológicas. La astrología, más o menos tal y como la entendemos hoy, tiene su origen en Babilonia, y nos informa sobre esas predicciones, esos augurios que ellos hacían. Tiene su origen probablemente en el segundo milenio antes de nuestra era, no sabemos si al principio, el medio o más hacia el final, pero encontramos frases como esta: cuando la luna se eclipse, observarás con exactitud el mes, el día, la vigilia nocturna, el viento, el curso y la posición de las estrellas en cuyo reino tenga lugar el eclipse. Indicarás los presagios relativos a su mes, su día, su vigilia nocturna, su viento, su curso y su estrella. Bueno, hay toda una serie de predicciones astrológicas asociadas a los eclipses y por eso era muy importante registrar de forma sistemática todos los eclipses que ocurrían. Y gracias a esos registros sistemáticos, en época del Imperio Neobabilonio y durante el periodo caldeo en general, de cuando es, por cierto, este elemento, la puerta de Ishtar, en el Museo Pergamon de Berlín, pues conservamos un gran número de tablillas en las que ya encuentran unos ciclos de repetición que les permiten identificar cuándo va a ocurrir un eclipse. Es un momento de declive político comparado con la antigua Babilonia, con épocas de gloria anterior, pero en el que, irónicamente, las predicciones astronómicas se vuelven más y más precisas. En particular, descubren un ciclo que será fundamental, el ciclo Saros. Es, en todo caso, una aproximación puramente aritmética, en el sentido de que ellos no intentaban entender geométricamente cómo ocurrían los eclipses u otros fenómenos naturales, sino que simplemente hacían cálculos para ver exactamente en qué fecha va a ocurrir, qué es lo que les importaba por las implicaciones astrológicas que esto tenía.
Vemos aquí un ejemplo ya de esta época caldea, del Imperio Neobabilonio, en el que se hace una predicción concreta de un eclipse. El día 14 ocurrirá un eclipse. Es desfavorable para Elam y Amarru, pero es favorable para el rey mi señor. Que el rey mi señor repose con alegría. Se verá sin Venus. Al rey le digo, habrá un eclipse. En definitiva, en función de la interpretación que hacía el astrólogo de turno, el eclipse podía ser favorable o desfavorable para el rey, y pues esta era un poco esa interpretación astrológica que ellos hacían. ¿Cómo eran capaces, cómo llegaron a ser capaces de identificar, en algunos casos con gran precisión, cuando iba a ocurrir un eclipse? Bueno, para entender esto, tenemos que preguntarnos, antes que nada, ¿por qué no ocurren eclipses todos los meses? ¿Por qué no tenemos un eclipse lunar cada luna llena y un eclipse solar cada luna nueva? La razón es que el plano en el que la luna da vueltas alrededor de la Tierra no coincide con el plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Ese plano de la órbita lunar tiene una pequeña inclinación de unos 5 grados que hace que la mayoría de las lunas llenas o lunas nuevas ocurran demasiado arriba o demasiado abajo como para poder eclipsar el Sol. Hay 2 épocas cada año que conocemos como estaciones de eclipse en las que sí que la luna llena o luna nueva ocurre con esa alineación también en vertical. Aquí podemos ver a lo largo de los años 2019 a 2030 cuándo ocurren eclipses y pueden ver que hay 2 épocas cada año y que además se van adelantando de un año al siguiente. Bueno, pues esto es algo que habían reconocido ya en época bastante temprana los babilonios, pero es que a partir del cálculo concreto de fechas muy específicas de eclipses que habían registrado sistemáticamente, hacia el siglo III antes de nuestra era, descubrieron un ciclo que permite hacer predicciones muy concretas. No solo anunciar la posibilidad de un eclipse, porque estamos en la estación de eclipses y es luna llena o luna nueva, sino decir, va a haber un eclipse de estas características esta fecha concreta. Y esto es lo que conocemos como ciclo Saros. El ciclo Saros viene de una especie de coincidencia, de unos múltiplos de periodos astronómicos, de periodos de revoluciones. El mes sinódico es el tiempo que le lleva a la Luna en pasar de una fase a esa misma fase. Por ejemplo, de luna llena a luna llena. Son unos 29 días y medio. El mes anomalístico, esto es un poquito más técnico, es el tiempo que tarda la Luna en ir de perigeo a perigeo, es decir, en volver a tener la misma distancia respecto a nuestro planeta. La Luna no está siempre a la misma distancia, su órbita es ligeramente elíptica y por eso hay veces que en un eclipse solar podemos verlo como anular, en el caso de que la Luna esté un poquito más lejos, o como total, si la Luna está un poquito más cerca y por lo tanto tiene un tamaño angular ligeramente mayor. Para que ocurra un eclipse de características similares, pues la Luna tiene que estar a la misma distancia de la Tierra. El mes draconítico es el tiempo que pasa de media la Luna en volver a una posición equivalente respecto a los nodos, es decir, estar a la misma altura respecto al plano en el que orbita la Tierra alrededor del Sol. Y resulta que si yo multiplico el primer número, el mes sinódico, por 223, es decir, 223 lunaciones, el anomalístico por 239 y el draconítico por 242, pues como pueden ver a la derecha, resulta que eso me da un número de días idéntico y prácticamente la misma fracción de día, 6.585,32. Es decir, después de 6.585 días y unas 8 horas, un tercio de día, resulta que se repite un eclipse en condiciones prácticamente idénticas. Y esto es lo que permitió, a partir del siglo III a.C., a esos astrónomos caldeos hacer predicciones ya muy precisas, sobre todo de eclipses lunares. Vamos ahora a cambiar, a hablar sobre Grecia, la antigua Grecia, en gran medida herederos de Mesopotamia, en muchos sentidos. En la antigua Grecia, desde un punto de vista mitológico, pues el Sol se asociaba a Helios, que acabó por unificarse con Apolo, que inicialmente eran 2 deidades diferentes, tal y como vemos aquí en diversas representaciones artísticas. Los griegos imaginaban a Helios conduciendo un carro tirado por caballos, una cuadriga que llevaba el Sol por el cielo y que, por cierto, causó un gran desastre cuando Helios dejó a su hijo Faetón conducir ese carro y acabaron los caballos por ir cada uno por un camino y el pobre Faetón caer a la tierra. En la Odisea de Homero, una de las obras fundamentales de la literatura clásica, encontramos la que podría ser una alusión bastante temprana en la literatura universal a un eclipse. Resulta que cuando Odiseo vuelve a su casa,
se encuentra con que los pretendientes de su mujer, de Penélope, están dilapidando su fortuna, están aprovechándose básicamente de que él lleva fuera mucho tiempo y la están cortejando. Ella pues quiere deshacerse de ellos, pero no lo consigue, y finalmente Odiseo acabará por matar a todos los pretendientes como venganza por todo lo que han hecho. Pero Teoclímeno, antes de que esto ocurra, hace una afirmación profética. Habla a estos pretendientes y les dice: el sol desapareció del cielo y una horrible oscuridad se extiende por doquier. Veo claro que viene sobre vosotros la desgracia. Efectivamente, la desgracia va a venir sobre ellos, van a acabar todos muertos, y el sol desapareció del cielo, pues podría ser una alusión temprana a un eclipse solar asociado a la Odisea, en este caso. Una asociación en principio más científica es esta de aquí, la del eclipse de Tales. Tales era un filósofo presocrático del siglo VI antes de nuestra era, que defendía que el principio de todo era el agua, y que se hizo pues, mundialmente famoso al medir la altura de las pirámides del Antiguo Egipto con un pequeño truco geométrico, midiendo la longitud de la sombra de las pirámides y comparando con la longitud de la sombra de un obelisco cuya altura él podía medir. Por una cuestión de semejanza, de proporcionalidad, lo que hoy conocemos como el teorema de Tales, pues pudo deducir cómo de altas eran esas pirámides. Esto le valió el reconocimiento como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Pues bien, resulta que se dice que Tales había predicho un eclipse total de sol que fue fundamental, que cambió la historia, cambió el curso de la historia, y es que resulta que en el año 585 a.C., junto al río Alis, en lo que hoy en día es Turquía, por aquel entonces Asia Menor, había una batalla que estaba enfrentando por un lado a los lidios y por otro lado a los medos. Unos venían del este, otros del oeste, y llevaban ya 5 años batallando, en una batalla pues, que se extendía en el tiempo, muy cruenta. ¿Y qué ocurrió? Pues resulta que un día, en medio de la batalla, se hizo de noche. Ocurrió un eclipse total de sol que hoy sabemos con certeza que fue visible como total desde esa zona. El eclipse sabemos exactamente cuándo ocurrió, el 28 de mayo de 585 a.C. Esta es una información que nos dan los cálculos modernos. Y Heródoto, el gran historiador, pues nos dice esto: durante la batalla el día dio paso de repente a la noche. Tales de Mileto había predicho esta pérdida de la luz del día a los jonios, fijándola dentro del año en que efectivamente se produjo el cambio. Nos dice además que los medos y lidios decidieron rápidamente firmar la paz porque interpretaron este eclipse solar como una señal de desaprobación divina. Los dioses no estaban contentos con lo que ellos estaban haciendo, y tras firmar el tratado de paz, nos dice también Heródoto que se hicieron unas incisiones en el brazo y se lamieron mutuamente la sangre como señal de ese acuerdo de paz. Desde entonces el río Alis sería la frontera entre ambos reinos. Bueno, ¿pudo realmente Tales predecir este eclipse tal y como nos dice Heródoto? Hay que tener en cuenta que Heródoto escribió más de 100 años después, por lo tanto necesariamente tuvo que recurrir a fuentes indirectas. Pues se ha dicho mucho que Tales quizá pudo haberse basado en el conocimiento babilónico, como hemos dicho, los babilonios predecían eclipses, pero ya he insistido en que los babilonios solo eran capaces de predecir eclipses basados en el ciclo Saros a partir del siglo III antes de nuestra era. Por lo tanto, por aquel entonces los babilonios estaban todavía bastante lejos de descubrir el propio ciclo Saros. Pero, en principio, uno podría preguntarse, bueno, Tales quizá pudo haber descubierto por sí mismo el ciclo Saros. Pues resulta que en este caso, lamentablemente, eso no pudo ser así, porque el eclipse, en concreto, ocurrió al final de la banda de totalidad. Y esto hace que el eclipse antecesor por un Saros o 3 no fuera visible. Comentábamos que el ciclo Saros son 18 años, 10 u 11 días, según el número de bisiestos que haya en medio, y 8 horas. Esto hace que tras un Saros, un eclipse solar se repita con una forma muy similar, pero con un desplazamiento de casi 120 grados de longitud. Por lo tanto, tras un Saros, el eclipse siguiente casi seguro no va a ser visible, si el que hemos visto es total, como total desde ese mismo lugar. Con certeza no lo va a ser. Pero en principio, acumulando 3 Saros, sí que uno podría teóricamente volver al punto inicial. Pues resulta que hay también un pequeño desfase en longitud que hace que en este caso ni un Saros antes ni 3 Saros antes ese eclipse fuera visible desde Mileto. Por lo tanto, sabemos a ciencia cierta que Tales no pudo predecir el eclipse usando el ciclo Saros, y si lo predijo, por ejemplo, basándose en las estaciones de eclipse o en otro tipo de métodos, como mucho anunció la posibilidad de un eclipse
con una probabilidad bastante pequeña de que ocurriera, o simplemente pues, se basó quizá en algún método intuitivo que no podemos considerar científico. Yo personalmente creo que lo más probable es que no hiciera ningún tipo de predicción y que simplemente Heródoto, 100 años después, le atribuyera la predicción por ser pues, el gran astrónomo de la época y por haber vivido además ahí cerca, ¿no? en Mileto. Pero bueno, esto que estamos viendo aquí es un eclipse total de luna. Vemos cómo la sombra de la Tierra va avanzando sobre nuestro satélite. Llega un momento en que la luna se vuelve roja, el color de la sangre, y finalmente, bueno, pues poco a poco la sombra lunar irá desapareciendo e irá recuperando su brillo natural. Un eclipse total de luna, en cierta forma, cambió también el curso de la historia en el año 413 antes de nuestra era. Estamos en el contexto de la guerra del Peloponeso, en el que enfrentaba a Atenas y a Esparta, y resulta que Sicilia estaba aliada con Esparta y en Sicilia estaba librándose una batalla. Era una expedición ateniense que había ido a Sicilia, liderada por un general, Nicias, y a Nicias y su gente pues les estaban yendo muy mal las cosas, iban perdiendo y estaban a punto de retirarse. Pero ¿qué ocurrió en el momento en que estaban justo ya a punto de coger sus barcos y volverse para Atenas? Tachán, un eclipse total de luna. Y resulta que Nicias era muy supersticioso. Él consultó inmediatamente a sus astrólogos qué tenía que hacer y los astrólogos le dijeron que bajo ningún concepto podía moverse habiendo ocurrido esa señal, un eclipse total de luna, y que tenía que esperar 27 días antes de volver a Atenas. Nicias esperó pacientemente y claro, esto le dio una ventaja inmensa al enemigo, de forma que para cuando quisieron partir los rodearon y dio lugar a lo que Tucídides ha dicho que fue posiblemente la mayor derrota de la historia de la Grecia antigua. Murió Nicias y murieron prácticamente todos sus soldados. Una pequeña curiosidad, Aristóteles ya argumenta que la Tierra es esférica basándose en lo que vemos en un eclipse de luna. En un eclipse de luna siempre vemos que la sombra de la Tierra es curva, independientemente de si ese eclipse ocurre con la luna muy alta o muy baja en el cielo. Por lo tanto, si siempre, independientemente del lugar en el que esté la luna, vemos que la sombra de la Tierra se proyecta como circular, pues es porque necesariamente la Tierra es esférica. Aquí vemos una ilustración de 1711 que muestra cómo se vería la sombra si la Tierra tuviera formas pues, un poquito distintas. Vamos a hablar un poco sobre una cosa fascinante, que es el mecanismo de anticitera o antiquitera. En griego clásico creo que es algo así como antikythera. Bueno, es un aparato del siglo I o II, antes de nuestra era, que fue encontrado por unos buceadores que buscaban esponjas. A comienzos del siglo XX, Grecia exportaba grandes cantidades de esponjas, no había todavía esponjas sintéticas, y era bueno, pues un elemento comercial importante. Y una serie de buceadores estaban buscando esponjas frente a esta isla, la isla de Antiquitera, y de repente, en este punto de aquí, encontraron cosas como esta en el fondo del mar. Este efebo de Anticitera, una de las esculturas clásicas en bronce más importantes, el busto de un filósofo. Lo que estaban encontrando eran los restos de un naufragio, el naufragio de un barco que transportaba cosas valiosísimas, como estas esculturas, y que naufragó en el primer siglo antes de nuestra era, hacia el año 60 antes de nuestra era. Y una de las cosas que aparecieron ahí, el resto de este naufragio, pues es este artilugio arqueológico del que se dice que podría haber sido el primer ordenador analógico mecánico de la historia. Resulta que este era un aparato increíblemente complejo. No sabemos exactamente cómo funcionaba, porque resulta que los restos que tenemos, que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, pues son fragmentarios, no está todo, está en un estado de conservación que no es el ideal en muchos casos, pero ha sido suficiente para desarrollar distintas hipótesis. Esta que tenemos aquí es una, según la cual pues parece que este artilugio, con una serie de ruedas dentadas, una serie de engranajes, unos 35 o 40 engranajes, pues permitía calcular dónde estaba el Sol respecto a las constelaciones, dónde estaba la Luna, quizá incluso la posición de los planetas. Hay distintas hipótesis de reconstrucción. Creemos que se movía tal que así. No sé si esto funciona. Bueno, con una serie de ruedecillas que se activaban por una manivela. Esta, como digo, insisto, es una reconstrucción moderna y pues es un engranaje increíblemente complejo, ¿no?
Y en la parte de atrás resulta que hay dos grandes anillos que parece que permitían, en el de arriba, parece que está bastante claro, hacer cálculos basados en el ciclo metónico, que es un ciclo de 19 años que hace que las fases lunares se repitan en el calendario de la misma forma, también cálculos relativos a los Juegos Olímpicos, y la parte inferior incluye alusiones bastante claras al ciclo Saros. Por lo tanto, era una calculadora de eclipses, permitía predecir eclipses de una manera mecánica, aunque los detalles todavía se debaten. En el Antiguo Testamento encontramos también alusiones a lo que podrían ser eclipses en algunos casos. Esta primera es un poco discutible, pero bueno, Josué dice que el sol se detuvo en medio del cielo y tardó un día entero en ponerse. Hay quien ha interpretado esto como un eclipse total de sol, que da lugar a una ilusión óptica que puede hacer parecer que el sol se detiene en el cielo. Mucho más clara es esta cita del libro de Joel: el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada antes de llegar el día del Señor, grande y terrible. Es pues un eclipse, digamos, con ecos un poco proféticos, ¿no? Y también esta cita del libro de Amós: aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. Esta cita es además importante porque tiene ecos en el Nuevo Testamento en lo que se ha solido llamar el eclipse de la crucifixión, un eclipse muy cuestionable, como vamos a ver ahora mismo. Pero los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos dicen que en el momento de la crucifixión se hizo de noche. Por ejemplo, Mateo dice: a partir del mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A media tarde Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Cualquier astrónomo que lee esto inmediatamente se da cuenta de que esto no puede interpretarse en sentido literal como un eclipse solar, al menos por dos razones. Sabiendo que la Pascua judía ocurría con la luna en fase llena, en principio un eclipse solar es imposible en estas fechas, en la fecha de la crucifixión. Pero es que además los evangelistas nos están diciendo que este supuesto eclipse duró 3 horas. Y bueno, pues hoy sabemos que los eclipses totales de sol duran unos pocos minutos, unos pocos en el mejor de los casos. Por lo tanto, esto no puede interpretarse de forma literal. Ya en la Edad Media hubo muchos exégetas que dijeron que esto no hay que interpretarlo como un eclipse, sino como un milagro, que es una oscuridad teofánica, una oscuridad que anuncia la llegada de Dios, que la persona que está ahí crucificada no es un hombre normal, es algo muy especial, es la manifestación de Dios en la tierra. Bueno, la historia del arte ha interpretado este eclipse de forma muy literal, como vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, en esta tabla de Taddeo Gaddi, un pintor del Trecento italiano, vemos ahí cómo el sol y la luna se están acercando y la cuña oscura de la parte superior pues parece ser una alusión al eclipse. Aquí vemos en una tabla que se conserva en el Museo Thyssen-Bornemisza, de un anónimo valenciano del siglo XV, pues una luna, un sol cuarteado. Ese cuarteamiento es la luna que está delante del sol, aunque eso no parece conllevar un oscurecimiento del cielo, lo cual es un poco curioso. Probablemente este pintor pues no había visto nunca un eclipse total de sol. En este cuadro de José Rivera, el Cristo crucificado, vemos cómo el pintor barroco pues pinta la silueta tanto del sol como la luna para que podamos apreciar ese movimiento, evocar ese movimiento del sol de la luna ante el sol. Y me gustaría acabar con un eclipse un poco más moderno, en la crucifixión, de Egon Schiele, este pintor alemán asociado al modernismo vienés, al movimiento de la secesión, muy influido por Gustav Klimt, que pinta pues, esta crucifixión en la que la corona solar, visible en la parte izquierda de la composición, parece hacer juego con la aureola que rodea al Cristo crucificado. En la Divina Comedia de Dante también encontramos alusiones a este eclipse. Nos dice: según alguno, en la Pascua la luna retrocediendo al sol se le interpuso y a la tierra dejó de luz ayuna. De nuevo, ecos de este eclipse total de sol que tendría lugar durante la crucifixión, supuestamente. Y en la Divina Comedia, Beatrice, cuando guía a Dante por el paraíso, hace también una alusión al eclipse, pero en este caso para hacer un razonamiento perfectamente científico. Resulta que Dante le pregunta qué son las manchas de la luna, esas zonas ligeramente más oscuras que podemos ver en la luna. Y Beatriz le responde que
no puede deberse a que la esfera lunar, que según Aristóteles era una esfera cristalina, perfecta, tenga zonas más oscuras o más claras, o incluso agujeros, porque si no, en un eclipse total de Sol, pues veríamos la luz atravesar esas zonas. Utiliza un razonamiento perfectamente científico para explicar qué son esas manchas lunares. Vamos a hablar ahora de un eclipse curioso, que es el eclipse de Colón. Resulta que el 29 de febrero de 1504, en su cuarto viaje a América, a Colón le iban muy mal las cosas, estaba anclado en Jamaica, con sus barcos prácticamente destruidos, gran parte de sus hombres enfermos, y pues los nativos de Jamaica inicialmente trataron muy bien a los españoles, les dieron alimentos, pero según pasaba el tiempo, sin que ellos les dieran nada a cambio, pues empezaron a decir que aquello era un poco abusivo, ¿no? Y que les amenazaron con dejar ya de proporcionarles alimentos. Pues aprovechando el hecho de que, según sus tablas astronómicas, Colón veía que el 29 de febrero de 1504 iba a haber un eclipse total de luna, utilizó esa circunstancia para aprovecharse de los locales. Les dijo que su dios cristiano, que era muy superior a sus dioses jamaicanos, estaba muy enfadado con ellos y los iba a castigar. Y como muestra de su enfado iba a hacer que la luna tomara el color de la sangre. Así que cuando esa noche la luna amaneció y empezó a subir respecto al horizonte y empezó a enrojecerse, pues los jamaicanos se asustaron muchísimo, rogaron a Colón que por favor pidiera a su Dios que les perdonara y pues Colón dijo que iba a hablar con su Dios y les anunció que efectivamente les había perdonado con la condición de que siguieran dándoles alimentos. En fin. En el Templo del Sol de Tintín vemos reflejada una historia parecida a esta. El capitán Haddock y Tintín están intentando rescatar al profesor Tornasol, que ha sido capturado por unos incas. Al final resulta que la jugada les sale mal y acaban los tres en una pira, van a ser ejecutados, pero le permiten a Tintín elegir el momento de la ejecución. Y Tintín inteligentemente elige el momento de un eclipse total de Sol para ser ejecutado. Así los incas creen que Tintín tiene poder sobre el Sol, se asustan muchísimo y le dicen que por favor haga volver el Sol a su normalidad y por supuesto a cambio los liberan. No voy a leer el texto, pero es muy sugerente relacionado con esto el relato breve, es esto que ven aquí, de El eclipse, de Augusto Monterroso, este gran escritor hondureño guatemalteco, en el que da una vuelta de tuerca a esta lectura, digamos, desde una perspectiva colonialista, ¿no? Critica ese colonialismo. Les recomiendo que lo lean. En el libro de los milagros de Augsburgo, a mediados del siglo XVI, encontramos un poco como lo que sería hoy el cuarto milenio de la época, sucesos paranormales recogidos en un manuscrito ilustrado y entre ellos pues, vemos un eclipse como este de aquí. Encontramos también pues, cometas con formas extrañas, halos, en fin, todo tipo de fenómenos paranormales. Y es que por aquel entonces los eclipses pues, causaban miedo y se interpretaban a menudo como señales de mal augurio. Eso ocurre también en algunas obras literarias. Por ejemplo, en Shakespeare encontramos al menos 9 alusiones a eclipses en sus sonetos y obras teatrales, como en El Rey Lear, donde Gloucester dice: los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Hacia el principio de la obra, efectivamente la obra va a acabar con la muerte de Lear, todas sus hijas, en fin, desgracia total. Otelo, tras matar a Desdémona y darse cuenta de que ha sido un error, de que ella en realidad no tenía ninguna culpa, dice: esposa, esposa, ¿qué esposa? No tengo esposa. Qué angustia, qué dolor. Tendría que haber ahora un gran eclipse de sol y de luna y el orbe, horrorizado, tendría que abrirse con esta alteración. En fin, de nuevo eclipses con ese sentido un poco profético. En esta tabla de Antoine Caron, que se conserva en el Museo Getty de Los Ángeles, vemos lo que parece que puede ser un eclipse total de Sol, aunque bastante sui generis. Pero esa especie de huevo frito alrededor del Sol es la forma de este pintor manierista francés de pintar un eclipse total de Sol. Hay otros elementos, como esta esfera armilar y este globo celeste en el cuadro, que apoyan esa interpretación astronómica. Vamos a situarnos ahora brevemente en la biblioteca del Monasterio del Escorial, en la que vemos que hay todo un programa iconográfico, toda una serie de frescos en el techo y en los laterales, que sigue bastante el programa de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, tiene una fuerte inspiración. El pintor fue Pellegrino Tibaldi y, en concreto, uno de los laterales representa a Dionisio Areopagita, al que vemos aquí, observando un eclipse total de Sol.
El título completo es Dionisio Areopagita observando el eclipse de la crucifixión de Cristo, del que ya hemos hablado. Bueno, por aquí no hay ni Cristo ni crucifixión. ¿Qué ocurre? Que según la leyenda, que como vamos a ver es una leyenda un poquito posterior, se supone que Dionisio Areopagita observó ese eclipse desde Egipto, desde Heliópolis. Se confunden aquí dos figuras, el San Dionisio Areopagita del Nuevo Testamento, el que fue primer obispo de Atenas, y un pseudo Dionisio Areopagita, un místico bizantino de los siglos V-VI, que se hace pasar explícitamente por el Dionisio de la Biblia y dice explícitamente que observó ese eclipse de la crucifixión desde Heliópolis. De ahí que en la historia del arte a menudo veamos la figura de Dionisio asociada a un eclipse solar, a esa observación de un eclipse. Volviendo con la literatura, John Milton comparte con Homero, del que hablábamos antes, la propiedad de acabar siendo un poeta ciego. Él acabó sus días en una completa ceguera y en su obra dramática Sansón agonista pues utiliza la imagen de un eclipse solar como metáfora de esa ceguera amarga. Dice, oh oscuridad total en pleno mediodía, oscuridad irremediable, eclipse total sin ninguna esperanza diurna. Es Sansón, que ha sido cegado por los filisteos tras ser traicionado por Dalila y está ahí lamentando su mala suerte en la prisión de Gaza. Y bueno, pues es una imagen también un poco de esa ceguera del propio John Milton. En su famosa obra El paraíso perdido también hace alusión a un eclipse solar como metáfora. Vamos brevemente a ver algunas obras del siglo XIX, como esta de Hipólito Caffi, que muestra un eclipse sui generis. Nunca podemos nosotros ver esa sombra y franja iluminada de un eclipse total de sol en el cielo, pero es muy elocuente. Uno inmediatamente se da cuenta de lo que está sucediendo. El sol está siendo eclipsado, a pesar de ser científicamente incorrecta. Mucho más correcta es esta representación de un eclipse solar en Feodosia del pintor romántico ruso Iván Aivazovsky, que era especialista en pintar buques, y aquí nos ofrece ese magnífico nocturno con esos barcos y ese eclipse total de sol. Étienne Léopold Trouvelot fue un entomólogo francés que creó un desastre ecológico en Estados Unidos al llevar, no sabemos si queriendo o sin querer, unos huevos de un insecto que acabó por colonizar toda la zona. Bueno, dejó la entomología en Estados Unidos tras este desastre con la polilla gitana y se dedicó a hacer dibujos, entre otros temas de temática astronómica. A menudo se lo considera el padre de la ilustración científica moderna y aquí podemos ver pues, cómo representa con gran precisión un eclipse total de sol y las zonas externas de la atmósfera solar con esas protuberancias. Y para ir acabando, que no me querría extender más de la cuenta, tenemos aquí otro pintor americano, Howard Russell Butler, al que debemos algunas de las representaciones artísticas más precisas de un eclipse total de sol. Es muy interesante cómo trabajaba él rápidamente tomando notas durante los eclipses, porque por supuesto duran muy poco tiempo, pero luego los retocaba y dio lugar a representaciones muy hermosas y muy precisas de la corona durante un eclipse total de sol, como estos 3 eclipses que fueron visibles desde Estados Unidos. Aquí tenemos un retrato de Ramón Gómez de la Serna, realizado por Diego Rivera, que en su época de experimentación un poco cubista estaba visitando España, frecuentaba ahí la tertulia del Café Pombo, donde Gómez de la Serna pues, era toda una estrella, un centro de atención, y le hizo este retrato en el que hay un eclipse solar. No sé si han visto dónde está el eclipse, está un poco escondido. Resulta que está en el ojo derecho de Gómez de la Serna, es una cosa bien curiosa, y es que Gómez de la Serna, por lo visto, era aficionado a la astronomía, es famoso por sus greguerías y algunas de ellas se las dedicó a los eclipses. Por ejemplo, después del eclipse, la luna se lava la cara para quitarse el tizne, o los eclipses son la juerga de los astrónomos. Uno de los eclipses más importantes en la historia de la astronomía es el eclipse de 1919, en el que Sir Arthur Eddington hizo unas observaciones que permitieron demostrar la teoría de la relatividad de Einstein. Según la teoría de la relatividad, la trayectoria de la luz se ve desviada por un objeto masivo, por ejemplo el Sol, y por eso una estrella que esté muy cerca del limbo solar se verá ligeramente desviada su posición durante un eclipse total de Sol.
Efectivamente, Sir Arthur Eddington capitaneó unas observaciones de este eclipse de 1919 desde Isla Príncipe, frente a la costa de África, y otra expedición observó este eclipse desde Sobral y confirmaron que efectivamente Einstein tenía razón y las estrellas se desviaban exactamente la cantidad predicha por la teoría de la relatividad de Einstein. Y ahora ya sí, para acabar, unas pocas obras artísticas que representan eclipses en el siglo XX, como esta de Marianne von Werefkin, pintora rusa que pasó mucho tiempo en Alemania, en Múnich, se relacionó con Gabriele Münter, con Kandinsky, y acabó sus días en Suiza, en Ascona, es donde pintó esta tabla, y donde fundó, por cierto, un grupo artístico llamado La Osa Mayor, o sea que ella tenía un gran interés por los temas astronómicos. Aquí vemos contrapuestas una obra de Paul Klee de 1918, muy influida por el pesimismo después de la Primera Guerra Mundial, con aires un poco atávicos, primitivos, ese eclipse central con esas formas alrededor. Y a la derecha, un eclipse pop art de Roy Lichtenstein, en el que vemos ese dinamismo del eclipse, de esa evolución rápida del eclipse mediante esos trazos tan dinámicos. Y me gustaría cerrar con esta instalación de Katie Peterson, una artista escocesa contemporánea, muy joven, que en 2016 tuvo la brillante idea de colocar en una instalación de un museo una bola de discoteca, una bola de espejos, con del orden de 10.000 imágenes de eclipses solares registradas a lo largo de la historia. Dibujos, cuadros, fotografías, y esas imágenes se van proyectando en el espacio circundante que rodea totalmente, de forma inmersiva, al espectador que se adentra en ellas. Es así todo un homenaje a esa historia de la fascinación del ser humano por los eclipses desde esa óptica ya un poco más contemporánea. Y nada, con esto me gustaría acabar y estaré encantado de responder si tienen cualquier pregunta. Muchas gracias, Miguel. Pues sí tenemos tiempo para alguna pregunta, si la hay. Sospechaba que habría más de una. Rafa levanta la mano una mejilla antes que tú. Luego se lo pasa. Muchísimas gracias, ha estado fantástica. Es que ha habido un detalle en lo del ciclo de Saros, cuando se hacen las multiplicaciones de días, etcétera. Supongo que eso ha sido a posteriori, ¿no?, para dar una explicación, porque claro, el tiempo no lo podían medir de los meses. Totalmente. Ellos lo que se dieron cuenta, como digo, hacia el siglo III antes de nuestra era, los caldeos se dieron cuenta de que los eclipses se repetían después de 18 años y 10 o 11 días, sobre todo eclipses lunares. Todo esto se dedujo a partir de eclipses lunares porque son observables desde la mitad de la Tierra, por lo tanto es mucho más fácil y mucho más probable observar toda una serie de eclipses. De forma puramente, digamos, por pura inferencia. Ellos veían y decían, bueno, pues dentro de 18 años se va a volver a repetir uno. Ellos no tenían ni idea de lo que era el periodo anomalístico, dragonítico o sinódico. Esta es, digamos, la explicación científica moderna de por qué después de 18 años, 10, 11 días y 8 horas, 10 o 11 días y 8 horas, resulta que se repite un eclipse de características prácticamente idénticas. Bueno, primero, enhorabuena por la charla porque ha sido magnífica. Solo he echado de menos un cuadro que es de uno de los hermanos Assange, que está en una abadía de Baviera, donde aparecen las perlas de Bailey, que es algo fantástico, increíble. Sí. Bueno, quería preguntarte, fíjate, la mayoría de los astrónomos clásicos conocidos, divulgadores del tipo de Flammarion, por ejemplo, que se hace astrónomo a partir de haber visto un eclipse de sol, la visión de un eclipse de sol es algo vital en la vida de muchos astrónomos, hasta el punto de dedicar su vida a la astronomía. ¿Por qué piensas que hay tan pocos ejemplos de cuadros donde aparezca un eclipse? Porque es algo muy llamativo. Por un lado, hay gente a la que le hace dedicar su vida a la astronomía, pero luego en el arte apenas hay los que has mostrado. Es una muy buena pregunta. Yo creo que una razón es que es muy difícil representar un eclipse. Tal como hemos visto, ha habido muchos intentos, algunos, como veíamos, ¿no?, totalmente poco realistas. Es muy difícil representar
esa nocturnidad asociada al eclipse, pero a su vez la visibilidad de todos los elementos. Yo creo que esa puede ser una de las razones y, bueno, quizá a los que les cambió tanto la vida el eclipse como para volverse astrónomos, pues no eran pintores, por lo tanto no lo iban a pintar, ¿no? Pero yo creo que una es la dificultad inherente de representar ese proceso, porque un eclipse parcial, ¿cómo lo puedes representar? A simple vista no se ve, por lo tanto en un cuadro no se va a ver. Y el eclipse total hay muy pocos pintores que lo vieron, porque hay que estar en el lugar concreto, ¿no? Y además es intrínsecamente difícil. Quizá esa pueda ser una razón. Hola, bueno, unirme a las felicitaciones y preguntarte si tu libro lo vas a ampliar al séptimo arte, ¿no? No me acuerdo si 2001 hay un eclipse o hay una conjunción, porque la verdad es que la vi hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Y lo segundo, que parece que la mujer únicamente aparece en eso, en esto que ha representado de Egipto, de que mueve el cielo, ¿no? Y que los eclipses están asociados a fenómenos violentos, ¿no? La muerte de Cristo, batallas, ¿no? Es curioso esto, vamos, también. Sí. Sí, en cuanto a la primera pregunta, no está planeado ampliarlo al séptimo cielo, aunque a mí me encanta el cine y sin duda sería algo muy interesante. Hay varias películas en las que salen eclipses. En 2001, Odisea en el espacio, es un poco discutible. Yo creo que es más bien una vista aérea al comienzo en la que se ve un eclipse, pero no necesariamente desde la Tierra. Yo creo que es desde el espacio, ¿no? Una especie de conjunción. Pero sería sin duda muy interesante. Y sí, yo creo que hasta que hemos entendido como civilización por qué ocurren los eclipses, que son en realidad pues un juego de sombras cósmicas, ¿no? Un juego mecánico del sistema solar, que de pronto se haga de noche es algo que da mucho miedo. Entonces, a mí me parece que es natural que se interpretaran como, bueno, señales divinas que auguraban cosas malas. Es la interpretación, desde luego, mayoritaria en culturas muy diversas, en épocas muy diversas, hasta que por fin se entiende eso. No me quería extender mucho más, pero, por ejemplo, en la literatura, esa es la constante, hasta que ya en poetas como Thomas Hardy sí que aparece la fascinación por la ciencia, la fascinación por saber que hoy va a ocurrir un eclipse. Tiene un poema muy bonito dedicado a un eclipse anular de sol que él vio desde el norte de Italia. O sea que, bueno, ese cambio ya a partir de la generalización de ese conocimiento científico, digamos. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte que en la cultura aborigen australiana es de las más antiguas que se conoce, ¿no? Quería saber si le atribuyen qué significado le atribuyen, si es que hay información, a los eclipses. Este es un tema que a mí se me escapa por completo. Es un tema que está muy de moda, se está estudiando mucho lo que ahora se denomina etnoastronomía. No sé si es el caso, pero creo que es probable que en Australia no tengan registros escritos de hace mucho tiempo. Por lo tanto, es difícil, a partir de lo que hoy en día uno puede preguntar a los pocos aborígenes que siguen vivos de sus tradiciones heredadas. En el caso concreto de Australia no soy consciente de ninguna interpretación asociada a los eclipses, lo cual no quiere decir que no las haya. Es muy posible que las haya y yo no las conozca, y más posible todavía que las haya habido, pero que no tengamos registro de ello, ¿no? Pero es un tema muy, muy interesante. Por ejemplo, en el caso de China sí que lo sabemos con muchísima más seguridad porque tenemos registros escritos que se remontan muchísimo tiempo. O incluso en el caso de los mayas, por ejemplo, el Códice de Dresde pues es un documento fundamental para entender qué sabían ellos sobre los eclipses. Y sabían qué eran, los registraban, tenían incluso una forma un poco rudimentaria, pero bueno, eran capaces de identificar las estaciones de eclipses, las épocas en que es posible que ocurra un eclipse. Entonces, ahí donde hay registros escritos que se dilatan en el tiempo, pues podemos afirmarlo con más seguridad. Pero hay intentos y se va haciendo cada vez pues eso, más progreso también en estas cosmovisiones diferentes, y sin duda la australiana debe haber sido muy, muy interesante. Vale, enhorabuena por la charla, fantástica. Oyendo tu charla me ha surgido la curiosidad de si hay registros de los eclipses parciales de sol en la historia previa al uso del telescopio.
Sí, sí, sin duda. En el caso de la antigüedad, ya en época de los babilonios, sabemos que observaban el eclipse, por ejemplo, reflejado en una superficie de agua. O sea, que tenían métodos sin telescopio para observar los eclipses y registraban eclipses parciales de sol. O sea, que sin duda lo había. Los más pequeños, pues probablemente se les escapaban, ¿no? Pero existe, bueno, ellos estaban muy atentos en luna nueva y luna llena, que sabían exactamente cuándo ocurría, y en luna nueva estaban atentos a si había un eclipse parcial de sol. O sea que sí, no se limitaban a los eclipses totales, y eso les permitió pues tener registros, claro, mucho más extensos. Este es un buen momento para recordar que no es buena idea mirar un eclipse reflejado en el agua. No. La prueba es que además toda esta gente de la que habla están ya muertos. Sí. Y de hecho no lo he dicho, pero el pintor, a ver si encuentro el cuadro, Taddeo Gaddi, el pintor de esta tabla de aquí, quedó ciego por observar un eclipse un eclipse solar. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Hay métodos? Hablaremos en la charla siguiente de cuáles son los adecuados el miércoles que viene, pero eso, reflejo en el agua, no. Bueno, Miguel, me uno a las felicitaciones y agradecimiento por tu maravillosa exposición, pero te quería preguntar si con cálculos actuales se puede precisar o fijar con cierta, bueno, entre comillas, certeza que realmente ocurrió un eclipse total en el momento o fecha próxima a la crucifixión. La cuestión es que las cronologías difieren, es decir, los historiadores no están 100% de acuerdo en qué momento ocurrió la crucifixión. Por esto yo por aquí ponía 33 después del Cristo entre interrogantes. Todavía se discute cuándo ocurrió la crucifixión. Entonces, claro, hay un cierto margen de maniobra para intentar ver si pudo haber algún eclipse. Hay alguno que parece que más o menos podría encajar, pero no está nada claro. Y en todo caso, desde el punto de vista astronómico, como comentaba, en principio es una contradicción plena si la Pascua ocurre con luna llena, que haya un eclipse total de sol. O sea, esto es ya directamente astronómicamente descartable. Entonces, intentar buscar un eclipse científicamente que ocurriera, pues yo creo que es un poco contradictorio, ¿no? Porque iría en contra de la tradición judía de que la Pascua ocurre en luna llena. O sea que yo creo que tenía razón estos exégetas medievales que decían, no, esto es una oscuridad teofánica, esta es la manifestación de Dios, no es un evento astronómico, ¿no? Pero ha habido intentos de asociar a un eclipse concreto. También hay algunos textos apócrifos que hablan de un eclipse lunar, que eso sí que en principio sería posible, un eclipse total de luna coincidiendo con la crucifixión. Y ahí sí que hay varios candidatos, claro, es mucho más fácil porque un eclipse total de luna es visible desde una zona más amplia, ¿no? Sí que hay varios candidatos que podrían encajar. Claro, porque se sabe que la última cena era una cena de Pascua judía, tenía que ser con luna llena, pero del año no se tiene ni idea, claro. No. O sea, eso da margen para elegir. Bueno, si no hay más preguntas, yo viendo que hay un público aquí, no pequeño, porque hombre, 35 personas en Córdoba, una charla de este tipo, está bien, tenemos que estar contentos. Quien tenga interés por estas cuestiones de astronomía y arte, y sobre todo de eclipses desde un punto de vista cultural, eclipses en el cine, eclipses en la literatura, ahí hay tela que cortar inmensísima, ¿no? Eclipses en lo que sea, ¿no? Y escribe algún artículo o produce alguna cosa, que sepáis que a partir de febrero del año que viene la Comisión Nacional del Eclipse tendrá un portal dedicado al trío de eclipses, donde pensamos tener un apartado sobre eclipses y astronomía, bueno, eclipses en la cultura, ¿no? En la cultura. Y si escribís donde sea, en Internet, algún artículo, algún producto, alguna cosa sobre eso, pues estaremos encantados de enlazar a vuestra producción. Porque nuestro portal va a ser sobre todo un portal de enlace a cosas que haga la gente. Así que nos buscáis, Comisión Nacional del Eclipse, y si habéis escrito algo muy bonito sobre eclipses en el cine o eclipses en la literatura, en cualquier idioma del mundo, será estupendo incluir el enlace en el apartado de eclipses en la historia de la cultura. Pues muchas gracias, Miguel. Volveremos a vernos. Gracias.